Muy bien, pues estamos dando inicio a otra reunión de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Y pues contentos porque hoy, en este Shabbat, en este sábado ya del mes de abril, estamos haciendo la conmemoración de al menos 3 de las primeras grandes celebraciones bíblicas que podemos los creyentes disfrutar y recordar el significado de cada una de ellas. Me refiero a las primeras 3 celebraciones de primavera en el calendario bíblico, que es la fiesta de Pesach o Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Hamatzot, y la fiesta de Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Así es de que estamos muy contentos aquí en la Congregación Proyecto de Vida, pues para compartir la palabra, y al final del día de hoy vamos a tener una cena, nuestro seder de Pesach, ¿verdad? Que en este año 2023 cayó precisamente el miércoles pasado, al caer la tarde según los acontecimientos bíblicos, y coincidió con lo que ocurrió en la realidad en la primera ocasión, bueno, en que Yeshua fue sacrificado. Ya lo conocemos, ¿verdad? Él murió un miércoles por la tarde, el jueves al anochecer, ya al atardecer, comenzó la fiesta de panes sin levadura, y ya para el sábado, terminando el Shabbat semanal, se cumplieron los 3 días y 3 noches en la tumba, y el Señor resucitó entre la tarde o la noche de ese sábado y la madrugada del domingo. Así es de que en el primer día de la semana. Bueno, el día de hoy ya vamos a compartir un tema. Dejamos pendientes el inicio de la serie que habíamos ofrecido sobre la Trinidad analizada desde el pensamiento hebreo y las escrituras, que lo vamos a avanzar en otra ocasión. Y el día de hoy traigo para ustedes este mensaje de una celebración especial. El día de hoy quiero compartirlo con ustedes y precisamente se llama panes sin levadura, que en hebreo es Hamatzot, y le he subtitulado Una vida sin levadura. Así es de que este es el tema para lo cual pues estaremos compartiendo y subiendo a nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, y como siempre pidiendo a la gente que lo vea, pues que comenten, que lo compartan, porque estos temas que generalmente en el cristianismo no se conocían o no se predicaban, no se enseñan. Se habla más bien de la cena del Señor o la Santa Cena. Obviamente Yeshua es el Cordero Pascual, y es lo que vamos a compartir en esta celebración. Amén. Bueno, quiero empezar rápidamente haciendo una breve comparación de lo que son las 7 fiestas bíblicas con nuestro Mesías Yeshua, porque todavía hay gente dentro del cristianismo que dice esas fiestas son de los judíos y nada tienen que ver con nuestra fe, y pues desde luego es por ignorancia, porque todas estas celebraciones bíblicas no son celebraciones judías, son las citas, los moadim, como se les llama en hebreo, una cita señalada entre el Eterno y su pueblo, y no solo para el pueblo judío, sino para todos aquellos que creemos en el Mesías Yeshua. Tiene una gran importancia. Y aquí rápidamente pongo los 7 brazos de la menorá y cómo están representadas en cada una de estas fiestas bíblicas, empezando por Pascua. Aquí puse los nombres en español: panes sin levadura, la fiesta de primicias o primeras cosechas, Pentecostés, luego la quinta celebración ya en otoño es trompetas, día del perdón y tabernáculos. Y todas ellas apuntan a nuestro Mesías, eso lo sabemos, y hoy estamos celebrando las primeras 3 de primavera, que son Pascua, panes sin levadura y la fiesta de primicias. Ahora, fíjense bien, en estas primeras fiestas de primavera que representan la primera venida del Mesías, empezamos con Pesach, que es el nombre hebreo y se traduce como Pascua. Y en esta primera celebración, bueno, se recuerda la fiesta de la libertad, porque el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, como ya sabemos, con la mano poderosa del Señor, con 10 señales, 10 plagas, y eso representa también para nosotros los creyentes la muerte del Mesías, porque él fue el Cordero Pascual. La segunda celebración, Hamatzah, que en hebreo, bueno, ya traducido es panes sin levadura, panes ácimos, representa la salida de Egipto y del pecado,
Y obviamente para nosotros representa el entierro del Mesías, porque él estuvo en la tumba, ¿verdad?, por 3 días y 3 noches. La tercera fiesta, Bikurim, también se le conoce como Omer Reshit o primicias, representa aquel acontecimiento en que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Y para nosotros representa la resurrección del Mesías. En cuarto lugar, la fiesta de Shavuot, en hebreo, que es Pentecostés, la traducción, se celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde el pueblo de Israel hizo pacto con el Eterno. Y para nosotros representa el derramamiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre el remanente de Israel fiel al Mesías. Amén. Esto lo entendemos en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, en las fiestas de otoño, que son las últimas de las 7 con las cuales se termina el calendario bíblico, la quinta fiesta es Yom Teruah, o conocida como la fiesta de las trompetas, donde se suena el shofar y que anuncia la segunda venida del Mesías. La sexta fiesta es Yom Kippur, el día del perdón, en donde el Mesías vendrá a establecer el tribunal del juicio a las naciones. Y finalmente Sukkot, tabernáculos o cabañas, como se traduce, nos habla del nacimiento del Mesías y el inicio del reino mesiánico. Y viéndolo así más ahora sí que resumido, esta es la aplicación de los acontecimientos de las 7 fiestas en la vida de Yeshua. En primer lugar, empezamos con Sukkot o cabañas, porque ahí fue donde él nació. Si lo vemos desde el punto de vista de su vida, cómo inicia y termina, Sukkot es la primera fiesta de cabañas cuando nació Yeshua, al final o en el inicio del otoño. Y luego la segunda, en vísperas de Yom Kippur, el día del perdón, Yeshua hizo Tevilá. ¿Qué es Tevilá? Fue bautizado. En tercer lugar, en Pesaj o Pascua, Yeshua murió, exactamente cumpliéndose en él, pues el cordero del sacrificio. Número 4, en Hamatzá, panes sin levadura, fue el entierro de Yeshua, quien quitó el pecado de nosotros y lo llevó en su cuerpo hasta la tumba 3 días y 3 noches. La siguiente fiesta es Bikurim, primicias, donde Yeshua resucitó, precisamente era la fiesta donde se llevaban los primeros frutos de las cosechas de primavera, y justo ahí el Señor resucitó como las primicias de los que duermen entre los muertos, resucitando. En sexto lugar, Shavuot, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Yahweh derramó su Ruach HaKodesh sobre el remanente de Israel fiel al Mashiach, al Mesías, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 7, en Yom Teruah, trompetas, Yeshua regresará por segunda vez. Número 8, Yom Kippur, el día del perdón, donde él vendrá a establecer el tribunal del juicio, donde Yeshua pues traerá a juicio a todas las naciones. Y finalmente, el Shabbat, que es el día de reposo, que representa el milenio donde Yeshua reinará con su pueblo. Amén. 1000 años. Así es de que todo esto, véanlo, para los creyentes que no habían relacionado las fiestas, que a veces las relacionan más con el pueblo judío, vean cómo todo apunta a nuestro Mesías. Por lo tanto, es sumamente importante celebrarlas, recordarlas, porque a través de cada una de ellas estamos pues recordando todo el ministerio, todo el trabajo de nuestro Mesías Yeshua. Ahora vean, en nosotros también todas estas fiestas tienen aplicación, por si no sabían. Número 1, en Pesaj, Pascua, pasamos de muerte a vida, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Pesaj. Acuérdense que el ángel pasó y al ver los dinteles de las puertas bañados de la sangre del cordero, dejó con vida al pueblo de Israel. Entonces pasamos de muerte a vida en Pesaj nosotros. En Hamatzá, o panes sin levadura, representa la limpieza continua del pecado, porque eso es la levadura y lo vamos a ver hoy. En Bikurim o primicias, somos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento y a traer a otros al Mesías como el principal fruto que le podemos ofrecer. En cuarto lugar, en Shavuot o la fiesta de las semanas, somos llamados a ser llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. En quinto lugar, en Yom Teruah o trompetas, tenemos un encuentro con el Salvador en su segunda venida. Es algo que todavía no viene, de ahí en adelante aún no se cumplen estos acontecimientos bíblicos. En sexto lugar, Yom Kippur,
El día del perdón será un día de arrepentimiento para renovar nuestro pacto con el Mesías. Y finalmente Sucot o cabañas, donde se establecerá el reino mesiánico y se llevarán a cabo las bodas del Mesías con su esposa, que no es la iglesia, es Israel, del cual somos parte, ¿verdad?, por la sangre del Mesías. Ahora vean, entrando al tema del día de hoy, donde vamos a hablar de Hamatzot, o la fiesta de panes sin levadura, que van juntas, ¿verdad? En la fiesta de Pesach y panes sin levadura, Elohim instruyó a Israel a sacar la levadura de sus casas. ¿Y por qué esto es importante? Vean, previo a la fiesta, y luego la instrucción era comer panes sin levadura por 7 días, y esto lo encontramos en Levítico 23. Ahora, ¿qué representa la levadura? Bueno, la levadura en hebreo se llama hametz, y es el proceso, como sabemos, de fermentar ciertos granos cuando se les mezcla con agua. De ahí que casi todo lo que comemos del pan, ¿verdad?, pues es pan leudado. Y en esta semana el pueblo de Dios se prepara para no consumir levadura, porque así está establecido en la Torá. No es una idea de los judíos, es un mandato del Señor que hoy vamos a explicar para entender su significado. Ahora vean, solamente una cita de Éxodo 12, del 15 al 16, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, que en hebreo es hamatzot, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Vean hasta dónde era. No era algo voluntario que si lo quieres hacer o no, era un mandamiento. Tenía que cumplirse, si no eras cortado del pueblo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Así es que esta era la orden que se tenía que cumplir por estos días de guardar durante la fiesta de los 7 días de panes sin levadura. Los hijos de Israel, la noche antes de salir de Egipto, porque salieron deprisa, así estaba establecido, tomaron la masa, porque era el alimento principal para el pueblo de Israel, el pan, pero antes de que se leudara, ya que salieron de Egipto de manera apresurada, y no hubo tiempo para que la levadura hiciera efecto en la masa, según Éxodo capítulo 12. ¿Pero qué representa esto? Alguien dirá, bueno, es un acontecimiento para mí. ¿Qué me dice esto de que si la masa la como con levadura o no la como? Todo tiene una representación espiritual y por algo está establecido en la Torá. Dios siempre nos enseña algo en el plano físico para aplicarlo en el plano espiritual. Y como creyentes debemos huir, esto representa el no consumir levadura en estos 7 días, huir de los caminos y filosofías del mundo que son contrarias a la Escritura. Saber que somos un pueblo elegido, un pueblo llamado a santidad, a guardar los mandamientos, a no mezclarnos con cosas que le desagradan al Eterno, y por eso está el mandamiento establecido. El Señor quería que su pueblo fuera un pueblo que se identificara entre las demás naciones. Y el no comer 7 días la levadura les iba a recordar que eran un pueblo llamado a ser santos, a no convivir con las naciones pecadoras, paganas, que adoraban ídolos. Así de que esto es el significado espiritual de esta celebración que el pueblo debería de cumplir. Y esto lo confirma Shaul, el apóstol Pablo, primero a los Corintios 5, del 7 al 8, cuando habla de la vieja levadura. Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Fíjense cómo nos representa al creyente con una nueva masa. Sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí está la explicación práctica de lo que representa Hamatzot, panes sin levadura, para los creyentes. Y esto se lo está diciendo otra vez, no solo a creyentes que provienen del judaísmo, de la
de la línea de sangre judía, sino a todo creyente que quiere guardar lo que está establecido en la Torá. Así de que eso también nos compete a nosotros, limpiarnos de la vieja levadura para hacer una nueva masa que representa la falta de pecado en nuestras vidas. Y esto lo vamos a explicar con detalle. Vean, en resumidas cuentas, la levadura, ¿qué representa? Pues el pecado. La celebración de Pesaj o Pascua se debe de celebrar como un memorial de nuestra salida de Egipto, de la esclavitud del pecado, a la libertad y vida por medio del Mesías. Porque alguien dirá, bueno, yo no soy judío, yo no soy parte del pueblo de sangre que salió de la esclavitud de Egipto, pero sabemos que en la aplicación al Nuevo Testamento representa la libertad que nos da el sacrificio del Cordero Pascual, que fue nuestro Mesías, Yeshua. Y eso aplica para el creyente. Pero una de las instrucciones, vean, de la celebración en Pesaj era sacar toda la levadura del hogar. ¿Y qué es la levadura? Viéndola desde el punto de vista espiritual. La respuesta es simple, representa la maldad o el pecado en la vida del creyente. Así es de que, ahora quiero preguntar, porque aquellos que tenemos poco en esto de raíces hebreas, ¿qué tan fácil o difícil es hacer esto? ¿A quién no se le antojan esos 7 días un panecito leudado, una torta, ¿qué más? Algo, todo está leudado, la verdad es complicado esto, ¿eh? Las pastas tienen levadura, ¿qué más tiene levadura? Hay muchas las cosas que tenemos que sacar del hogar en representación, el recordatorio de que no queremos pecado en nuestra vida, en nuestro hogar. Aunque es difícil, la levadura donde quiera se infiltra, como el pecado está por doquier. Y esta es una lucha constante, pero esto es lo que el Señor nos llama a hacer. Recordarnos que fuimos llamados para vivir una vida de santidad, libre de pecado. Y esto es difícil, sí, pero tenemos que hacerlo como un recordatorio de la santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Así que vean la masa leudada, cómo se hincha, cómo se esponja, ¿no? Y esto es lo que representa el pecado en la vida del creyente. Ahora, voy a rápidamente entrar, vean, 5 tipos de levadura que debemos de evitar según la Biblia. Porque vamos a concentrarnos en eso, la levadura representa el pecado, pero a ver, ¿cómo lo podemos entender desde la Escritura? No es algo que nos estamos inventando. Y vamos a ver al menos 5 tipos de levadura que debemos de evitar según la Escritura y tome nota de ellos. Empezando primero con la levadura de los fariseos. ¿Y dónde viene eso? Marcos 8:15. Yeshua dijo, y les mandó a sus discípulos diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué representa la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos era representado por sus tradiciones y mandamientos de hombres que ellos habían puesto por encima de los mandamientos de Dios establecidos en la Torá. Sabemos que los fariseos fue un grupo de los más religiosos del tiempo de Yeshua, que se creían ser los guardianes de la Torá, pero en su esfuerzo por cumplir los mandamientos le habían agregado uno tras otro mandamientos, según ellos, para acordonar, para poner un cerco alrededor del pueblo y que no se salieran de lo establecido, pero llegaron a exagerar tanto que se inventaron tantos mandamientos que era prácticamente imposible cumplirlos. Y parte de la lucha que tuvieron con Yeshua fue porque ellos se aferraban a cumplir mandamientos que ellos habían establecido, imponiéndolos en el pueblo como si fueran mandamientos de Dios. Y a eso Yeshua le llamó levadura de los fariseos, la falsa religiosidad, los mandamientos establecidos por la religión de hombres. Y eso sabemos que sigue existiendo el día de hoy. Fíjese, la levadura farisea, Marcos 7 del 8 al 9, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ese era el pecado
de los fariseos, que le daban más prioridad a los propios mandamientos que habían establecido ellos y se olvidaban del mandamiento establecido por Dios en su palabra. Ellos decían honrar a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Estaban tan cómodos en su religión, llena de costumbres, de ritos inventados por los líderes religiosos, que llegaron a poner cargas pesadas sobre los hombres, y esto al final terminaba alejándolos de los mandamientos sencillos de la Torá. Y es que cumplir la palabra del Señor no sería tan engorroso si nos enfocáramos a lo que realmente el Señor nos pide, sin tanto agregado de la religión que ha existido siempre. Y no solo en la época de los fariseos, dígame si no, hoy en día la gente a veces dice, yo me siento atraído por conocer de Dios, pero le tengo miedo a la religión. Porque voy a llegar y cualquier iglesia me va a aturrar, me va a decir, mira, aquí venga un montón, una lista de prohibiciones. Y no, eso yo no lo quiero. Y tienen razón, la religión es establecida por hombres. Y a veces caemos en el exceso de los fariseos de agregarle cada carga y mandamiento religioso a lo ya establecido por Dios. En esto mismo de la levadura farisea, en ninguna parte, vean, solo como un ejemplo a qué clase de mandamientos de hombres de Yeshua se refería. En ninguna parte de la Biblia, en la Torá, escrita, había un mandamiento de cómo se ordenaba lavarse ceremonialmente las manos antes de comer pan. Y esa fue una de las disputas que tuvieron con Yeshua y sus seguidores cuando los vieron comer sin lavarse las manos. ¿Y dónde estaba establecido esa ley? Era parte de la tradición oral, de lo que los ancianos, los rabinos habían establecido, pero no estaba escrito. ¿O dónde estaba establecido que se prohibía cargar tu lecho en un día de reposo? O sea, el catre, ¿verdad? Cuando el Señor curó a aquel hombre paralítico, le dijo, lleva tu catre y vete a tu casa. Y lo agarraron los fariseos. ¿Dónde llevas eso? Está prohibido hacerlo en sábado. ¿Y dónde decía eso? En la tradición de ellos. ¿O dónde decía que era prohibido sanar o hacer lodo en día de reposo? Porque eso también criticaron a Yeshua cuando sanó al ciego. Todos esos eran mandamientos de hombres. Eran los llamados takanot, o mandamientos agregados por los fariseos a lo ya establecido. De ahí que primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para alguien que dice que es imposible, que es difícil guardar los mandamientos, ahí dice que no son tan gravosos. Será gravoso si le agregamos un montón de mandamientos de hombres, mandamientos religiosos a lo que ya está establecido, como en el caso de los fariseos. Ahora vean, en esto mismo, Mateo 23, que fue una de las discusiones que Yeshua tuvo contra ellos, porque los fariseos, además de religiosos, eran hipócritas, porque conocían el mandamiento de Dios, pero no lo obedecían. O sea, ellos decían al pueblo, tienen que cumplir todo esto, y ellos no lo cumplían. Aparentaban una cierta justicia, aunque el Señor les dijo, ustedes están espiritualmente muertos. Y leamos Mateo 23 del 27 al 28 y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vean esas palabras muy cariñosas del Señor hacia los fariseos. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y vaya que si el Señor barrió con ellos. Porque era eso, solamente apariencia, religiosidad, muy bien vestida, pero por dentro había injusticia, había arrogancia, había soberbia, había ese ego religioso que los caracterizaba hasta el día de hoy. Cuando oímos hablar de un fariseo, normalmente se lo atribuimos a alguien excesivamente religioso. En esto mismo de la levadura farisea, entonces la levadura de los fariseos es añadir a la palabra de Dios mandamientos y tradiciones de hombres.
O ser solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, como dice Santiago. Y esto es pecado, porque Dios además prohíbe añadir o quitar algo al mandamiento divino. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y esto es la lucha actual, díganme si no, en cómo establecernos solamente en obedecer los mandamientos de Dios sin agregarle cosas que toda religión trata de agregarle, en el supuesto de que así podemos perfeccionar los mandamientos, pero esto no es necesario. De hecho, esto está prohibido, porque solamente es lo que el Señor ha establecido, lo que debemos de obedecer. ¿Podríamos estar cayendo en la levadura de los fariseos, los creyentes actuales? ¿Hay riesgo de que esto siga pasando? ¿De que se nos pegue la levadura farisea? Bueno, ¿cómo sería esto? Pues agregando rituales y prácticas religiosas a los mandamientos bíblicos, demostrando una santidad solo de apariencia, pero sin una verdadera convicción de corazón y arrepentimiento, e incluso sintiéndonos superiores a otros creyentes, como lo hacían ellos, buscando el reconocimiento por nuestras obras y por nuestro celo religioso, sin preocuparnos realmente por agradar a nuestro Padre. Y bueno, esto, claro que sucede todavía el día de hoy y debemos de huir de la levadura de los fariseos, la falsa religiosidad. Segunda clase de levadura, la levadura de los saduceos. Mateo 16, del 15 al 12, del 5 al 12 dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí agrega al otro grupo. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que yo os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino, y aquí lo subrayo, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiere decir que la levadura también tiene que ver con doctrina, con formas de creencia, que no tiene que ver con lo establecido en la Escritura. Y a eso se refería nuestro Mesías. A la doctrina de estos dos grupos, fariseos, los religiosos, los guardianes de la Torá supuestamente, que eran pura apariencia, y ahora los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Históricamente los saduceos eran la secta dominante en el tiempo de Yeshua. Era la mayoría que componían llamado Sanedrín o cuerpo de ancianos compuesto por 70 varones judíos. Ellos controlaban la política y la economía de todo el pueblo de Israel y en especial su principal centro de negocio era el templo. Óigalo bien. El templo, ¿por qué era el principal centro de negocio? Porque ahí se recibían ofrendas, sacrificios de animales, se cambiaba dinero, era todo un lugar donde era un gran negocio. ¿Y a cargo de quién estaba? De los saduceos. Y eran un grupo descendiente de los macabeos que había tomado a la fuerza, oiga bien, el gobierno de Israel 200 años atrás. Eran aliados de los romanos en la época de Yeshua. Era la élite política, económica y religiosa dominante. Eran los políticos. Tenían todo a su cargo, todo el poder, con un convenio con Roma de decir nosotros te vamos a mantener al pueblo sometido a cambio de que nos dejes controlar todo el poder, la economía, el templo, y es un ganar-ganar. Nos dejas hacer negocios y nosotros te tenemos al pueblo rendido. ¿Cómo la ven? Eran traidores al pueblo definitivamente, por poder y por dinero. Y ahí está la familia, desde luego, de los sumos sacerdotes. Lo vamos a ver ahorita. Pero ¿quiénes eran? Bueno, este grupo. Para conocer un poquito la historia de los saduceos hay que retornarse al año 175 antes de Yeshua,
Cuando Alejandro Magno, el conquistador, llegó a Judea, esta quedó bajo el control griego y pusieron la estatua de Zeus ahí en el templo, en la ciudad de Modín. Y como resultado de esto, que era un sacrilegio, imponer un dios griego en el templo, pues los asmoneos, que era el grupo judío de ese tiempo, se levantaron en armas en una guerra que duró 33 años. Ya en el año 142 antes de Yeshua, Judea se declaró independiente del poder griego. O sea, este grupo de asmoneos, donde vienen los macabeos, derrotó a los griegos después de muchas batallas durante más de 30 años. Y lo primero que hicieron fue reedificar el templo de Jerusalén, que había sido profanado, lo que dio origen a otra fiesta, llamada la fiesta de las luces o conocida como Hanukkah. ¿Se recuerdan? Esto fue antes de Yeshua. Los asmoneos, de donde vienen los macabeos, judíos, entraron en Jerusalén y los sacerdotes del templo, una vez que ya lo rededicaron, declararon que tenían que buscar un rey de la casa de David para ponerlo como gobernante. Y los macabeos, que no eran descendientes de David, dijeron: nosotros luchamos 33 años por el pueblo, ahora no podemos reinar. Y se impusieron a la fuerza. Así fue que entraron como gobernantes, cambiaron el sacerdocio levítico y ellos se pusieron como sacerdotes y como reyes sin ser de la casa de David. Y de ahí proviene el grupo de los saduceos. ¿Cómo la ven? Impuestos a la fuerza. Este, pues, es el contexto histórico de esta secta o de este grupo. Y ahora entenderás por qué el sacerdocio estaba tan corrompido en el tiempo de Yeshua. Y por qué había, fíjense, dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, yerno y suegro. Uno era el sumo sacerdote y el otro era el encargado de todo el Sanedrín, de todo el cuerpo de legisladores, diríamos hoy de la Cámara de Diputados, la tenía a su cargo, y el otro era el presidente. Así es de que entre los dos hacían gran negocio, cuando según la Torá debería de haber un solo sumo sacerdote. Y esto fue el escenario político que encontró Yeshua en su época. Y también los saduceos, bueno, fueron uno de sus rivales y principales críticos, porque Yeshua predicaba mensajes que cuestionaban el poder de estos usurpadores y se sentían amenazados, claro está. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua cuando entró al templo, verdad? Y vio a los cambistas, ¿qué hizo? Tiró las mesas y dijo: esto es un negocio y no la casa de oración de mi padre. Órale, fue un desafío a este grupo de gobernantes que tenían el poder político y económico. Ahora vean, espiritualmente, además de ser usurpadores y corruptos, eran incrédulos. ¿Qué dice Mateo 16 del 1 al 4? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrasen señal del cielo. ¿Qué dijo Yeshua? La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. O sea, además de esto, de ser críticos, pedían señales para poder creer. Vean la incredulidad de los saduceos. Los saduceos incrédulos demandaban señal. Y esto es maldad, porque los bienaventurados son los que sin ver creen, según Juan 20:29. No necesitamos ver señales si realmente tenemos una fe genuina. Y de aquí que la exhortación es: cuídate de no estar esperando señales del cielo, de ser los que necesitan milagros para confiar, porque entonces la levadura de los saduceos está corrompiendo tu alma. ¿Y qué decir, bueno, del poder? Porque también díganme si no, dentro de la fe habrá alguien que aspire a posiciones de poder, de privilegios, como lo fueron los saduceos. Y esto es parte de la levadura de la cual Yeshua dice: huyan de eso. La levadura de los fariseos, de los saduceos, perdón, la levadura de los saduceos incluye además ignorancia de las escrituras. Y eso desde la perspectiva de Yeshua en el Tanaj, o lo que llamamos Antiguo Testamento, porque no había más escrituras cuando Yeshua dijo esto, Hay que entenderlo, no existía el Nuevo Testamento.
Esto nos enseña que debemos también cuidarnos de ser ignorantes de las Escrituras. Así les llamó el Señor a los saduceos porque ignoraban la Escritura y el poder de Dios. Y finalmente la levadura de los saduceos incluye pensamientos incrédulos y declaraciones eminentemente racionales y legalistas que anulan o cuestionan las obras sobrenaturales de Dios. Y de aquí podemos decir, si no crees que Dios puede sanar enfermos, levantar a los muertos o hacer cualquier cosa sobrenatural, como eran ellos, tu doctrina es levadura de saduceos. O sea, la incredulidad, la falta de fe era algo que caracterizaba a los saduceos, además de su amor por el poder político. Muy bien, vamos a entrar a la tercera clase de levadura. A ver, ¿cuál creen que es la tercera clase de levadura? Llevamos dos, levadura de fariseos, levadura de saduceos. ¿Cuál será la que sigue? Ahí está. La levadura de Herodes. ¿Y quién era Herodes? El rey de la época de Yeshua, ante quien fue presentado en su juicio. ¿Y quién era Herodes? Hablando histórica y políticamente. Porque hubo varios. Este fue al menos descendiente de Herodes el Grande, que era su padre. Este se llamaba en la época de Yeshua. Herodes el Grande fue aquel que gobernó cuando Yeshua nació y que mandó matar a los niños, ¿se recuerda? Pero ya su hijo, llamado Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, era el hijo de Herodes el Grande o Herodes I. Y también hijo de una samaritana llamada Maltase. Fíjese, no era de sangre 100% judía, traía sangre samaritana. Una de las muchas mujeres que tuvo Herodes, su padre, fue tetrarca de Perea y Galilea desde el año 4 antes de Yeshua hasta su muerte. Antipas no creía en la religión judía, pero sí fue muy supersticioso y procuró, siguiendo el ejemplo de su padre, no airar mucho los ánimos de los súbditos que eran judíos. Y en ese sentido, fíjense bien, aquí está la clave de por qué es la levadura de Herodes. Procuraba externamente comportarse como un judío piadoso, acudiendo durante las fiestas de Pascua a Jerusalén, pero realmente él no era un hombre de convicción religiosa. En pocas palabras, era solo aparentar porque gobernaba judíos, pero su corazón estaba en otro lado, del lado precisamente de los romanos que lo tenían ahí, e igual como los saduceos era amante del poder y un hombre además sanguinario. Aquí lo vamos a ver con más detalle, vean. Herodes Antipas aparece en el Nuevo Testamento como el responsable, oiga bien, de la ejecución de Juan el Bautista, por instigación de su esposa llamada Herodías. Esto lo encontramos en Marcos 6, 17 al 29 y Mateo 14, del 3 al 2. Y en el Evangelio de Lucas, Yeshua se presenta ante él y sufre de sus burlas, según Lucas 23, del 6 al 12. O sea, él fue aquel que le quitó la vida, decapitó a Juan el Bautista por un capricho de su esposa, porque los criticaba duramente, ¿se acuerda? Porque tomó la esposa de su medio hermano. Y al final fue aquel que juzgó a Yeshua y se burló de él como el rey que decía ser según él. Herodes era también un hombre despreciable y disoluto. Se declaraba un judío saduceo, según él, cuando realmente era un idumeo. ¿Qué significa esto? Bueno, descendiente de Edom. ¿Y de dónde vienen los edomitas? ¿Se recuerdan? Eran los descendientes de Saúl. Él era edomita. Entonces no tenía sangre judía. Es así como vemos que en años previos a Yeshua, Judá era controlada por una facción edomita que usurpó el nombre judío, así como su tierra y su herencia. O sea, los judíos no lo querían porque él no era judío, él era un edomita, realmente descendiente idumeo. Era un farsante, pues, era un rey impuesto, camuflajeado de judío, pero con un corazón totalmente paganizado. Ese era el rey Herodes. Por eso el Señor dijo, cuídense de la levadura de Herodes. Ahora vean, dice aquí entre la población judía
Se habían infiltrado edomitas, convertidos a la fuerza, pero que no amaban a Dios. Se hacían pasar por judíos, pero tenían un pie en el templo de Jerusalén y otro con Roma y sus paganerías. Lo que nos acerca pues a entender a qué se refería Yeshua con que nos apartáramos de la levadura de Herodes. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque alguien dirá, bueno, ¿qué quiso decir Yeshua con eso? Herodes pues era un usurpador, un edomita, mitad según judío y la otra mitad pagano. ¿Y cómo lo podemos eso representar hoy? La levadura, oiga bien, de Herodes es el sincretismo religioso. ¿Y qué es sincretismo religioso? Esa mezcla de un poco de Biblia y mucho de religión pagana. Y dígame si a veces no se intenta hacer eso. Como dicen, un pie en Jerusalén y otro en Roma. Es la religiosidad falsa. Herodes no obedecía las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario, era un sanguinario como su padre, adúltero, que se presentaba a la fiesta de Pascua fingiendo piedad cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios vivo. Era un farsante, ¿verdad? Un religioso en apariencia. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, vean, la levadura de Herodes es lo que se convirtió la religión cristiana, aunque suene duro eso, que se inclina por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en teoría, pero no quiere dejar las fiestas de Roma y Babilonia, que consiente en celebrar lo que Dios aborrece y no tiene problemas en santificar días y fiestas a dioses paganos. Ahí está, la levadura de Herodes, un pie en Jerusalén y el otro en Roma y todo su paganismo. Y solo como un ejemplo, ¿a qué nos referimos? Vean, la levadura de Herodes, entre muchas cosas, puede representarse por los cultos a la muerte. Mucha gente lo ve desde un punto religioso, ¿eh? Incorporar elementos paganos como poner árboles en casa, que son memorias del culto a Tamuz, bíblicamente desenmascaradas en Jeremías 10:3 y Ezequiel 8:4. El árbol de Navidad, bueno. O celebrar al Mesías judío en el mismo día que celebraban los paganos al sol invictus, 25 de diciembre. O pintar huevos que ponen conejos, como se hacía en el culto a la diosa Istar, diosa de la fertilidad pagana. O hacer fiestas el 1 de enero, como lo hacían los romanos, en la fiesta del dios Janus, de donde viene Januari, enero. ¿Y cuántas cosas no se han mezclado en nuestra cultura occidental provenientes de una religiosidad pagana? Díganme si no. Ahí está la levadura de Herodes. Así que la levadura de los fariseos, vean, era la tradición, repasando, que se impone sobre las instrucciones de Dios, mandamientos de hombres que traspasan las leyes y el yugo fácil de llevar de nuestro Dios. Y la levadura de Herodes es mezclar lo santo con lo pagano, pretender que con cristianizar o santificar lo inmundo podemos agradar a Dios. Y ahí está, habrá gente muy creyente que dice, yo estoy firme en la fe a la muerte, ¿no? A la santísima muerte, no sé cómo le llamarán. Ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero es una forma de santificar lo inmundo, lo que a Dios no le agrada, lo mezclan con la religiosidad y hacen creer al pueblo que con esto pueden adorar a Dios a su manera. Gran mentira, esto es la levadura de Herodes. Ahora, Deuteronomio 12, del 2 al 5, ¿qué nos invita a hacer? Vean, porque hay un llamado al pueblo de Dios para huir de esta mezcla, de este sincretismo, querer meter a la fe cosas extrañas, paganas. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés? Cuando expulses a las naciones que viven ahí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Cera y derriba los ídolos tallados.
Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Deuteronomio 2. Queda claro, pues, que el Señor dice, huye de todo eso, no intentes copiar la manera en que adoran los pueblos paganos para ofrecerle un altar pagano, donde se sacrificó a los ídolos a tu Dios. Eso está prohibido. Y eso es lo que en gran manera ha hecho el cristianismo proveniente de Roma. Y hoy lo entendemos así. Triste realidad, pero es así. Llegamos a la cuarta levadura. La levadura de los Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 5 del 7 al 9? Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Y la frase que es muy conocida de Pablo, que dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Ya sabemos que basta un poquito de levadura para echar a fermentar todo un montón de masa, de harina. Así es de que es peligroso, poquito, acuérdense, mucha gente así piensa, ¿verdad? Poquito, ¿qué daño debe hacer? Poquito que meta de aquí y de allá, al final pues Dios va a probar todo. No, ese es el gran pecado, que un poquito de levadura puede echar a perder la fe genuina que Dios aprueba. Ahora, en el contexto general, vean, Shaul, el apóstol Shaul, reprobaba y condenaba las enseñanzas en Gálatas de lo que era el grupo llamado judaizantes. Y quiero aclarar aquí porque mucha gente a veces relaciona a los que enseñamos raíces hebreas con un grupo de judaizantes. Nosotros no queremos imponer costumbres judías. Estamos tratando de volver a la palabra como fue establecida al principio, sin tanto ritual, porque aún lo sabemos, los judíos actuales están llenos de cosas extrañas que no están en la escritura y no intentamos ser como ellos. Pero en la época del apóstol Shaul en Gálatas había un grupo que intentaba arrastrar a los nuevos creyentes a practicar toda la clase de rituales que tenían los judíos como un requisito para la salvación, y eso es judaizar, queriendo agregar al evangelio ritos como la circuncisión como actos necesarios para asegurar la salvación. No era suficiente la sola fe en Yeshua y su sacrificio, sino tenían que agregarle muchos otros ritos judíos para supuestamente ser salvos. Ya esto es lo que Shaul le llama al grupo judaizante, a los cuales él exhorta a no caer en esa trampa. Shaul exhortó pues a los Gálatas sobre estos ritos judíos innecesarios ante la nueva condición de gracia recibida por la fe en el Mesías. Y por eso dice, cuídense de la levadura de los judaizantes. Y ahí dice, cualquier mezcla o intento de mezcla arruina el evangelio genuino, acuérdese. Ese agregado se convierte en una falsa doctrina que da como resultado un evangelio corrompido. Al fin y al cabo, un poco de levadura leuda toda la masa, y eso es lo que dice Shaul. Cualquier intento de mezcla de la obra de Yeshua con un mérito humano o sistema de salvación basada en las obras ocasiona una falsa doctrina, que es a lo que Shaul aquí está advirtiéndonos. No puede ser como que aceptas a Yeshua, pero todos estos demás ritos para ser salvo. Sabemos que la salvación es por gracia y fe en el Mesías, aunque eso no nos exime de guardar mandamientos, sin que eso sea parte del requisito de salvación. Y llegamos finalmente a la quinta levadura, la levadura de los corintios. Primero los Corintios 5 del 6 al 8 dice, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad,
sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Esta es la nueva versión internacional. La levadura de los corintios, otro problema. Con esta terminamos. ¿Qué representa? En el contexto general, Shaul cuestionó a los corintios por su jactancia. Se creían tan espirituales, llenos de dones, que llegaron a la arrogancia espiritual y descuidaron cosas esenciales. Y él les reprendió por tolerar el pecado que había entre ellos y poner en riesgo a toda la comunidad. Recuerdan el capítulo 5 de 1 Corintios, él les dice, porque han llegado al colmo, cosas que ni siquiera fuera entre los pecadores se escuchan, que han admitido que un hombre esté viviendo con la mujer de su padre. Y él dice, esta clase de tolerancia del pecado dentro de la comunidad es inadmitible. Y ustedes dicen que son tan espirituales porque tienen muchos dones y hay muchas sanidades y mucha palabra, pero se hacen de la vista gorda ante el pecado que está dentro de la comunidad. Porque él dice, si esto ocurriera afuera, pues no podemos criticar a los no creyentes porque ellos viven sin Dios, pero dentro de ustedes, esto es inadmisible. Después de todo, así como un poco de levadura leuda toda la masa, el pecado que se tolera también puede contaminar a toda una congregación. Y de ahí es el exhorto a la comunidad de Corinto, que eran demasiado tolerantes con el pecado. Shaul llamó a los corintios para que tiraran la vieja levadura e hicieran una nueva masa, diciendo, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Entonces estaba pidiendo a los creyentes que se limpiaran del mal, del pecado, de las conductas que habían permitido dentro de la congregación y los pecados que había en medio de ellos para que pudieran vivir realmente en una vida de santidad. La demasiada tolerancia al pecado. Es ahí como concluyo con esto, vengan. ¿Por qué le llamé a este mensaje vivir sin levadura? Bueno, porque toda esta clase de levadura que hemos visto nos puede contaminar. No estamos exentos. No es porque digamos ya creo en Yeshua y estamos en raíces hebreas, todo esto no nos va a pasar. En resumen, pues, panes sin levadura, la celebración que hoy estamos recordando nos invita a vivir una vida íntegra y sin levadura, que es el pecado. Vivir sin la hipocresía de la religiosidad, de apariencia de los fariseos, agregando rituales y prácticas religiosas a los mandamientos bíblicos. Vivir sin la ignorancia de las escrituras y la incredulidad de los saduceos, haciendo un repaso de lo que vimos. Vivir sin el sincretismo religioso de Herodes, mezclando un poco de Biblia y mucho de paganismo, fingiendo piedad cuando nuestro corazón puede estar muy lejos del Padre. Vivir sin agregar ritos de esfuerzo humano a la salvación ya recibida, aunque debemos ser obedientes a los mandamientos que están establecidos en la Torá. Y finalmente, vivir sin la actitud tolerante a conductas pecaminosas que influyen en nuestra vida, como en el caso de Corinto, y pueden contaminarnos si vivimos de manera descuidada. Pero sobre todo, estar alertas ante los peligros inminentes y ante las nuevas condiciones que tratan de arrastrarnos a la vieja levadura de pecado. Porque aquí quiero señalar esto. Estoy en un grupo de WhatsApp de pastores de aquí de Juárez y últimamente están poniendo videos de advertencia donde dice cuidado con la inteligencia artificial y cuidado con esto y cuidado con lo otro, porque son las nuevas maneras en que Satanás está tratando de infiltrarse en las comunidades de creyentes, familias, para atraparnos y envolvernos en la levadura del pecado, pero de una forma estratégica. Porque ya no es como antes, que usted dice, oye, yo no salgo por ahí a lugares donde hay pecado y borracheras y orgías, yo me quedo en mi casa. Pero aún en la casa está llegando toda clase de tentación y levadura que nos trata de arrastrar a través de la tecnología, las redes sociales, lo que vemos en casa,
en las plataformas de películas, si no somos cuidadosos de elegir, y todas estas nuevas tecnologías nos están tratando de arrastrar a la vieja levadura. Y cuidado con eso. Y con esto terminamos. Recordar y valorar el sacrificio de Yeshua en esta celebración. Aunque ahora no es necesario ofrecer sacrificios de animales, porque no hay ni templo ni el sacerdocio levítico ha sido restablecido, pero debemos de recordar lo que dijo Yeshua, Shaul, 1 Corintios 5:7. Porque ciertamente el Mesías, nuestro Pesach, fue ya sacrificado por nosotros. Y hoy lo estamos recordando. Amén. Yeshua es nuestro Pesach, nuestra Pascua, el sacrificio suficiente y necesario para cubrir nuestra redención. Y eso debemos de darle valor y seguirlo anunciando, predicando, creyendo, porque es la base de nuestra fe. Amén. Pesach también es un tiempo para aprender y compartir. A medida que el Espíritu de Yahweh está llamando a su pueblo a la verdad, fíjense bien, cada vez más y más creyentes que provenimos del cristianismo queremos conocer raíces hebreas y entender lo que es un seder de Pesach, cómo celebrarlo, cómo recordarlo. Y estamos obligados a compartir lo que el Señor nos está revelando. Y hay mucho que aprender, ¿eh? Aún no sabemos lo suficiente, pero con lo que estamos sabiendo estamos contentos, porque hoy estamos viendo más de cerca el verdadero significado de estas celebraciones que antes ni conocíamos o entendíamos mal. Y dígame si no. Así es de que debemos compartir estas celebraciones, porque hay mucho que aprender y mucho que compartir. Hagamos de esto un testimonio familiar. Y ahí vean, viene una familia celebrando panes sin levadura en casa, haciendo su ceder ahí entre ellos mismos. Porque esto fue lo que ordenó Yahweh, que también les enseñáramos a nuestros hijos el verdadero significado de Pesach y Hamatzot y todas las demás celebraciones a un nivel más profundo, más allá de cualquier ceder rabínico. Porque ahí quiero señalar, cada congregación de raíces hebreas hace a su modo, a su entender, el ceder, que significa el orden en cómo celebramos la fiesta de Pascua, de Pesach. Hay quien lo hacen bajo el lineamiento rabínico, que es muy ceremonial y que tiene contenidos muy importantes, pero no necesariamente es lo más correcto. Cada quien tendremos que hacerlo pidiendo entendimiento al Padre de la manera más bíblica posible y sobre todo relacionándolo con Yeshua, porque hay que entender que los judíos ortodoxos que vienen de la línea farisea rabínica, pues no creían en Yeshua como el Mesías. No lo entienden. Y cuidado con eso, en caer en tradiciones de ellos por falta de entendimiento que no corresponden a nuestra fe en el Mesías Yeshua. Por eso Éxodo 12 dice, y sucederá cuando tus hijos te digan, ¿qué es este servicio nuestro? O sea, este ceder, esto que están haciendo, ¿qué es? Ustedes responderán, es el sacrificio de Pesach de Yahweh, quien pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestros hogares. O sea, tenemos que relacionarlo y darlo a conocer a los hijos, a la familia, para entender el sentido espiritual y familiar que representan cada una de estas celebraciones. Celebrar Pesach en la dispersión. Aquellos que somos creyentes, no judíos, no venimos de sangre judía, pero sí somos obviamente adoptados como casa de Efraín, como casa de Israel, parte de las ovejas perdidas. ¿Qué se hace? Bueno, el 14 de Aviv, y no en el calendario religioso de Roma, ¿verdad? Porque ellos siempre lo hacen los viernes. Semana Santa, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. No, en el calendario hebreo. 14 de Aviv, primer mes religioso del calendario religioso. Asegúrate que todo el pan regular y toda la levadura comestible esté fuera de tu hogar al mediodía. Come un poco de pan sin levadura durante los 8 días siguientes. Ese es el punto. Esto empezó el miércoles pasado en la tarde y termina hasta el próximo miércoles en la tarde.
Reúnanse, ya sea en tu hogar, en tu congregación con tus hermanos en la fe, para adorar y recordar y agradecer. Esto es necesario. Y finalmente, hay que vivir libres de levadura. Sobre todo debemos preparar constantemente nuestro corazón, más allá del rito, de la manera de hacerlo. Debemos preparar nuestro corazón y mantenernos libres de la levadura del pecado. En eso consiste este mensaje. Y quiero que terminemos poniéndonos de pie y recitando esto último, con lo cual empezamos. 1 Corintios 5:8, donde Shaul invita a la congregación y a nosotros hoy a celebrar esto de manera consciente. El trasfondo espiritual de esta celebración es muy importante. Más allá de un rito, que lo hagamos consciente de lo que hacemos y representa para nuestra fe que nos nutre. Y dice Shaul, así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad del pecado, sino con pan sin levadura, matzot, que es o representa la sinceridad y la verdad de la palabra. Así es de que de esta manera terminamos este mensaje y vamos enseguida, desde luego, pues a celebrar, como ya lo habíamos acordado, dando gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da de conocer estas celebraciones que hoy entendemos desde otro contexto y estamos agradecidos porque realmente este es el trasfondo espiritual de estas celebraciones. Amén. Y desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida, compartimos con personas que siguen estos videos el significado de estas celebraciones bíblicas, invitándolos a considerarlas, a aprenderlas, a reunirse si en la congregación. He platicado con algunos seguidores del canal, dicen, bueno, en mi iglesia siguen celebrando Santa Cena a la manera tradicional, pero yo en mi casa ya estoy haciendo esto que estoy aprendiendo con mi familia, qué bueno. El asunto es hacerlo de manera bíblica y con el sentido espiritual que esta celebración amerita. Así de que a todas las personas les deseamos una feliz Pascua, una feliz celebración de panes sin levadura y de primicias, que ahora en este 2023 es hoy en la noche, Gabriel. Creo que hoy sí, hoy sábado en la noche se cumplirá, bueno, ya terminando hoy, sábado, el Shabbat, los 3 días y 3 noches que Yeshua estuvo en la tumba, llevándose el pecado de todos nosotros para resucitar en el primer día de la semana, como fue establecido originalmente. Así es de que de esta manera terminamos agradeciendo al Eterno este mensaje que hemos compartido, una vida libre de levadura de pecado. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.